Entonces, lo que quería la autoridad, y siempre ha querido la autoridad universitaria de la facultad, es que las actividades que se organizan, organizamos los profesores, los estudiantes, lleguen lo más amplio posible que sea, ¿no? Pero en ese momento había dificultades del manejo de las herramientas. Entonces ahora, con la ventaja de tener un Google Meet o tener un Zoom o cualquier otra herramienta que permita más cobertura, ustedes saben que estoy hablando y no solamente puedo llegar al ámbito de la región Lambayeque, sino literalmente de todo el mundo donde alcance la señal. Entonces, lo que quiero decir es que la preocupación de la facultad porque hubiera un programa de difusión, de divulgación y hasta cierto momento de polémica sobre el avance de la ciencia fuera una realidad. Y entonces yo recibí ese encargo hace más de 2 años y lo ejecuté el viernes científico. Asistieron egresados, profesionales, científicos de otras partes del mundo que estuvieron con nosotros y nos dieron generosamente su conocimiento, su experiencia. Esta vez, a propósito de la pandemia, que nos dejó no, siempre que recuerdo eso, lo recuerdo con mucho, saben, bastante dolor, ¿no? La pérdida de nuestros colegas que se fueron, las pérdidas de nuestros familiares, de nuestros amigos, que esta pandemia se ha llevado, ¿no? Muy doloroso. Pero esta pandemia nos ha dejado la parte útil, si se quiere, de saber usar esta herramienta que nos permite comunicarnos y transmitir y recibir conocimientos y experiencias de todas partes del mundo. Entonces, ya más o menos están percibiendo ustedes, Biología Sin Fronteras va a ser un programa que se inicia hoy día. Yo voy a hacer una cosa muy pequeña, solamente para justificar que estamos empezando, pero Biología Sin Fronteras es un programa en el que vamos a tener el próximo sábado ver un invitado que va a hablar sobre las bases moleculares de las vacunas para el SARS-CoV, y así vamos a tener conferencias, charlas, incluso también talleres, cursos, ¿no? Eso para su momento tendrá que contar con la aprobación del decanato de nuestra facultad. Y tal vez yo debía empezar con eso, con expresar mi agradecimiento al decano de la facultad, el profesor Jorge Chanamé, quien le está dando un bastante, por decirlo así, impulso, creatividad y a nuestra facultad, a nuestra carrera, y en realidad es de felicitar. Este programa también se va a realizar, se va a ejecutar, porque él es uno de los impulsores de este programa, que este programa se haga realidad. Y este programa también se va a hacer realidad en la medida que ustedes nos acompañen, ¿no? Porque aquí hasta el momento estoy contando que estamos presentes 10 personas, incluyéndome a mí, serían 11, ¿no? Pero en realidad están 10 presentes ustedes, los puedo hasta contar, ¿no? Está nuevamente Luis Ricardo, Renato, Luis Valverde, Damaris, Kevin Jesús, Ricardo Aldair, Eric, Joel y Elizabeth. Entonces, este programa va a hacerse realidad siempre y cuando ustedes participen, ¿no? También otra de las novedades que trae este programa, en el Viernes Científico también lo dijimos. Los participantes a Biología Sin Fronteras que acudan a 10 charlas consecutivas y quieran un certificado de asistencia con creditaje, lo pueden hacer. Por lo tanto, en cada reunión que tengamos se va a registrar su asistencia. De tal suerte que si usted quiere una certificación de haber participado en 10 conferencias, vemos el registro y colocamos, ¿no? Por decir, el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas expide el siguiente certificado a nombre de don Luis Ricardo Soto Jiménez por haber participado en las conferencias, y ahí se detallan las conferencias que he participado, y abajo se expide la presente para solicitudes interesados para los fines que crea conveniente, ¿no? Entonces, así va a ser nuestra modalidad, y repito, el éxito o el stop de nuestro programa va a depender de ustedes. Antes había el problema del horario, y también ese ha sido un problema serio cuando hacíamos las clases en las aulas de la universidad.
poder conseguir que todo un público se ponga de acuerdo en un horario es complicado. Por eso es que hemos aceptado que la Biología Sin Fronteras sea los sábados de 6 a 8 meridiano. De tal suerte que ya no tenga el problema aquel de que tengo clases, se me cruza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día queríamos dar inicio, no pudimos contactar con el señor Recano para que tuviera algunas palabras que lo escucharan, ¿no? Pero la próxima semana con seguridad él ya estará con nosotros y también escucharemos la próxima semana una bonita charla, repito, sobre las bases moleculares de las vacunas contra SARS-CoV-2, el famoso que nos está causando la pandemia, que todos ustedes la recordarán, y no muy bien, creo. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, algo que no está claro, pueden decir, o si no, arrancamos ya con las... también si no desean hacerlo en forma personal, pueden utilizar el chat también, ¿no? Repito, el mundo de ustedes es el mundo de la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2000, cuando terminaba mi tesis doctoral y mi disertación para doctor en bioquímica, vi el inicio de este programa TASER para simulación de estructura 3D de proteínas. Incluso la proteína que yo trabajaba la envié a esa institución. Y veo que TASER ha crecido enormemente. Y esos programas de bioinformática no paran, continuamente están perfeccionándose, mejorando. Entonces, que la bioinformática pues, es todo un mundo, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando bioinformática empezó, no había ni un posgrado, ni una especialidad en bioinformática. Y hoy día ya hay maestrías y doctorados en bioinformática, ¿no? Y la cantidad, incluso hay journals también especializados para bioinformática. Muy bien, vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla ¿no? Me permite que comparta el tema que quiero hablarles hoy día, ¿no? Más o menos para conversar. Un ratito, por favor. Los dos están ahí, ¿no? Los dos ya están colocados. Okay. Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí vamos a ver algunas características del programa que les estamos ofreciendo. Otra cosa importante nomás es que algunas veces algunos participantes o algunos asistentes al programa de Biología Sin Fronteras ya nos han preguntado cuando yo comenté, ¿no? O esbocé en algunos escenarios que la facultad lanzaba el programa Biología Sin Fronteras. Nos dijeron que primero querían tener un certificado de asistencia o de participación, muy bien. Otros me pidieron participar, también muy bien. Y otros me pidieron de que considerara sus tesis también para discutirlo. Muy bien, Biología Sin Fronteras es una tribuna, un escenario donde el que hace ciencia y quiere divulgarlo, difundirlo, tiene lugar para hacerlo, no hay ningún problema. Pero veamos algunos detalles, ¿no? Es difícil pensar de que nosotros hagamos ciencia altamente competitiva como para decir que nuestro programa llegue
a los confines del planeta, con fines de difundir la ciencia competitiva, ¿no? Pero sí hay mucho personal, mucho profesional, mucho científico entrenado en nuestra universidad, en nuestra región, que está al mismo nivel del mundo civilizado, del primer mundo, ¿no? En eso no hay ninguna duda, ¿no? Por eso es que justamente en la introducción de nuestro programa ponemos que la ciencia avanza continuamente, ¿no? Continuamente está avanzando, no cesa, no se frena, ¿no? Pero sin embargo, en ese avanzar, en ese frenar, siempre hay momentos en que hay que meditar y reflexionar sobre lo que fue la declaración de Helsinki sobre el uso del ser humano en las pruebas de laboratorio, ¿no? Y así fue como justamente la declaración de Helsinki considera todos los aspectos éticos y morales para trabajar con el ser humano, ¿no? Ahora, imagínense la rapidez con que la ciencia, nuestra ciencia, la ciencia de ustedes, de la generación de ustedes, yo digo más de ustedes porque ustedes están jóvenes, yo ya estoy en cualquier momento a punto de partir de este mundo, pero ustedes sí se quedan con un mundo en el que está lleno de un avance científico sin precedentes. Yo creo que la forma en que la ciencia afrontó la pandemia y la aparición de la vacuna es una demostración de lo que tan avanzada está la ciencia en el mundo entero, ¿no? Sin embargo, existe una sintonía, ¿no? O por decir así, una desvinculación de parte de la sociedad con la ciencia. Divulgadores científicos o difusores científicos han intentado mantener o creen tener el ritmo del conocimiento junto con la divulgación. Eso es muy difícil. Recuerdo mucho al profesor Panizo, Carlos Panizo, un gran colega, profesor de la Facultad de Agronomía, que decía cuán difícil es entender lo que significa transmitir el conocimiento científico. O sea, es difícil parar en el mundo en que se hace ciencia para que un científico transmita lo que está haciendo y los logros que está obteniendo para difundirlo. Por eso es que siempre antes, por lo menos en la época en que yo me formé, se decía que había una brecha de 10 años para que el conocimiento científico llegara. Hoy día esa brecha es de 1 año. Los más actualizados que son ustedes llegan a la noticia con 1 o 2 días de desactualización, pero el paquete informático, el paquete científico, llega con un atraso de un año. De tal suerte que antes los libros tenían una vigencia de 10 años. Ahora los libros tienen una vigencia de 1 año. Ya después de 1 año ya son viejos, o son considerados atrasados, ¿no? Desfasados. La sociedad ha planteado a la universidad diversos retos. Tal vez lo más apremiante ha sido que la universidad resuelva problemas científicos y tecnológicos y sociológicos, ¿no? Involucrados en el desarrollo y bienestar de la región. Por eso que justamente en este renglón quiero hacer un muy breve paréntesis, lo que significó el no licenciamiento de nuestra universidad. Yo personalmente considero injusto el no licenciamiento porque sí merecíamos el licenciamiento. Habían pequeños detalles, pero sí merecíamos el licenciamiento porque la prueba creo que más evidente que siempre se pide en este aspecto de lo que es la formación de personal científico, académico y educativo entrenado, la prueba más evidente es que los profesionales que están en la región y cumplen un papel trascendente han sido formados en la Pedro Ruiz Gallo. Y los profesionales nuestros están destacando, están respondiendo, están cumpliendo su labor. Y esa es la mejor demostración de que la Pedro formó profesionales de calidad, ¿no? Y que merecía el licenciamiento. Y no la forma en que nos fue bastante tristeza nos llevó a nosotros. No obstante que yo no me he formado en la Pedro Ruiz Gallo, porque ustedes conocen, yo me formé en San Marcos, pero sí me sentí bastante afectado como profesor, porque el no licenciarnos significó también decir
todo el personal que se ha formado, todos los profesionales, científicos que han salido de la Pedro, han sido mal formados, y no es así, por favor. Mediten, piensen en eso. Tenemos estudiantes de primer nivel terminando su doctorado, haciendo postdoctorados, ocupando lugares de gran expectativa. Felipe Chambergo, egresado de nuestra universidad, es profesor de la Universidad de Sao Paulo, de uno de los institutos más competitivos de ciencia, del Instituto de Química, y es profesor. Entonces, nuestra universidad ha formado profesionales del más alto nivel académico y científico y profesional. Así que ahí, cuando la universidad se nos pide que resolvamos problemas científicos y tecnológicos y sociales, sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Por eso que para ayudar a que se vea la imagen de la universidad de manera real, es que aparece Biología Sin Fronteras, que reúne a científicos, ¿no? Biología Sin Fronteras reúne a científicos talentosos, egresados de nuestra facultad también, alumnos meritorios, para que expresen, comuniquen su conocimiento y experiencias, y a la vez lo discutan con ustedes, ¿no? Los objetivos son de este programa de Biología Sin Fronteras son 4. Primero es informar, analizar y discutir con los participantes, ya no decíamos, antes decíamos asistentes, pero hoy día decimos participantes, porque son los que ustedes están al frente de la pantalla, temas de actualidad en la ciencia, ¿no? Segundo lugar, que Biología Sin Fronteras sea un punto de reunión donde los profesionales de áreas afines puedan compartir su conocimiento y experiencia adquirida en el campo laboral con el público interesado, ¿no? El tercer objetivo es convertir Biología Sin Fronteras en un portal donde converjan los interesados en pensar y hacer ciencia para el bien de la humanidad, ¿no? Y cuarto objetivo, ofrecer cursos, talleres de capacitación a los interesados. La modalidad, bueno, ya ustedes están disfrutándola. El evento será difundido a través del programa Google Meet los días sábados, a las 18 hasta las 20 horas, cada sábado, ¿no? Cada sábado, desde el 27 de febrero del 2021, que es hoy, hasta el 26 de febrero del 2022, que cumplirá un año. Cuando llegue ese día, espero estar junto con ustedes para celebrar un año de Biología Sin Fronteras, un programa que espero que dure pues 10, 20, 30 años, ¿no? Los interesados deben previamente completar un formulario que se les va a proporcionar, y siempre en cada sábado se les brindará un link para que ingresen a la plataforma. El ingreso es absolutamente gratuito. La participación en escuchar, en participar en las conferencias, en las actividades que se programen en Biología Sin Fronteras es gratuito. Pero si alguno de ustedes quiere un certificado de asistencia, como repito, certificado de aprobación del programa, deberán abonar una pequeña suma de dinero, ¿no?, que está ahí. Respecto a cómo evaluamos, el ponente dará su charla usando diapositivas o los recursos que considere adecuado. Puede también pasar un video o alguna actividad. Y al finalizar, el moderador invitará a formular las preguntas, máximo 10, y el participante responderá. El evento será transmitido por Facebook o por YouTube o por cualquier otra red social, ¿no? Ahí está lo específico que les he dicho. Los asistentes deben obtener un certificado de aprobado con un valor de un crédito académico. Eso sí, quieren un certificado con fines ya de acreditación o algún tema. Y bueno, son pequeños detalles ya de la, ¿no? Eso es un mínimo para que se les dé un certificado académico de un crédito, de asistir a 10 charlas, ¿no? 10 conferencias. La evaluación es una evaluación básicamente que lo que busque es comprobar si el participante, ustedes, han entendido, analizado el tema que se ha tratado
y, y que pueden resolver las preguntas inmediatamente que se les formulan, ¿no? Bueno, ese es el organizador y coordinador de esa actividad, soy yo hasta febrero del 22, salvo mejor parecer que me den por concluida mis funciones y entonces le daré paso a alguien que se designe mi reemplazo. Ese es en lo que concierne a la organización del evento y si no hubiera ninguna pregunta, sí ya podemos pasar a lo que es el tema que he preparado esta tarde para ustedes. Hacemos un pequeño receso de 5 minutos y regresamos con el tema que hemos preparado para ustedes ya, o alguna pregunta que tuvieran que hacer, ¿no? Doctor, buenas noches. Quisiera una pregunta, por favor. Estimados amigos, para mejorar la coordinación, por favor sus preguntas podrían realizarlas por la caja de texto, por los mensajes de la videollamada, si fueran tan amables. Muchas gracias.
Ok, sí, para responder a Ricardo, que ha planteado su pregunta, después de que termina la charla y se da la pregunta, los participantes tienen 24 horas para enviar al correo del coordinador su respuesta, y ya después se procesa, ¿no? O sea, termina la conferencia, se formula la pregunta y ustedes tienen 24 horas para enviar su pregunta. Muy bien, empezamos entonces este programa. Les voy a hablar un poco sobre la expresión de genes en E. coli. Cuando nosotros nos referimos a expresión de genes, estamos hablando de que una región, una porción del ADN de un organismo en una determinada célula se expresa produciendo un RNA mensajero, y este RNA mensajero es llevado al ribosoma, donde se traduce en una proteína, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Aquí exactamente, ¿no? Vamos a ver si es que se puede para el puntero. Eso es. Entonces, todo esto es el gen, ¿no? Todo esto es el gen, ¿no? Y acá en realidad está como expresado como un operón, ¿no? Donde está el gen regulador, la región promotora, la región operadora y los genes estructurales o el gen estructural. Todo gen para expresarse tiene que tener esta región promotora. Y si esta región promotora está, por así decir, bloqueada por una proteína o bloqueada por algún tipo de molécula que impide que la RNA polimerasa, aquí llamada ARN polimerasa, copia o transcribe todo lo que hagan adelante, entonces no ocurrirá eso. Esta región promotora debe estar libre para que el gen sea expresado. Entonces nosotros decimos que el gen se expresa cuando se produce el ARN mensajero, y este ARN mensajero es traducido por el ribosoma en una proteína. Y esa proteína es detectada, es determinada. O sea, por decir, si es una enzima y se conoce su actividad enzimática, sabemos que la bacteria, sabemos que el paramecio, sabemos que la célula hepática está expresando esa enzima, si esa enzima expresa su actividad enzimática que se conoce. Entonces, esa es la forma en que se detecta, ¿no? Bueno, para expresar los genes ya en E. coli, aquí es importante, ¿no? E. coli es un microorganismo tan bondadoso, tan generoso, que durante muchos años ha servido a los científicos para que estudien las biomoléculas de interés, y en particular, después de que Watson y Crick dieran a conocer la doble hélice del ADN, y que generó una cascada gigante de conocimiento que solamente se comparó con lo que ha despertado el genoma. Entonces se llegó a la idea, ¿no? A la tentación de expresar los genes de cualquier fuente, por eso se llaman genes heterólogos o proteínas heterólogas, porque queremos estudiar, por decir, ustedes quieren estudiar la proteína de un organismo que encuentran en la selva y la quieren estudiar en el laboratorio. Entonces no pueden estar matando 10, 20 o 30 animalitos para estudiar esa proteína hepática, sino lo que hacen es sacar el hígado, obtener su genoma, y ese genoma colocarlo en moléculas como que estoy mostrando acá, que son plásmidos, aquí, ¿no? Los plásmidos. Y aquí dentro de los plásmidos, en regiones que está acá, la EcoR1, Hindestrid, EcoR5, BAMISH1 y SAR1, ¿no? En esta región se puede colocar el gen que ustedes quieren estudiar. Esto en PBR, estoy hablando en la década del 70, cuando empezaban los primeros intentos de clonar genes para expresarlos y estudiarlos en el laboratorio. Entonces, PBR, que significa Plásmido Bolívar Rodríguez 322, es el número 322, fue el plásmido estrella de la década del 70, en el que
muchos de los que hoy día ya pasamos los 60, estamos a los 70 años, hemos estudiado la expresión de genes, el clonamiento y expresión de genes con PBR, ¿no? Bueno, después han surgido más plásmidos, mucho más específicos, más, por decir, que han facilitado la expresión del gen, no solamente la expresión, ¿no?, sino la detección y el aislamiento de la proteína, de la enzima de interés, ¿no? Así tenemos también acá, por ejemplo, este plásmido tiene incorporado la proteína verde fluorescente, que es la GFP, ¿no? Pero también se puede insertar otro gen de interés, ¿no?, en las regiones, en las regiones donde se puede cortar este plásmido e insertar el gen de interés que queremos estudiar, ¿no? Entonces se sabe que el gen existe aquí, por ejemplo, ¿no? Acá, si se corta este gen y se inserta aquí el gen de interés, la bacteria que sea transformada con este plásmido, y a este plásmido se le inserte un plásmido recombinante con un gen insertado, esta colonia no será fluorescente, porque ha sido cortada y se ha perdido su secuencia, ¿no? Entonces no va a ser fluorescente. Entonces es una forma como separar las transformadas con gen recombinante, o sea, con el gen que queremos estudiar, y las bacterias que tienen el plásmido, todo este plásmido aún sin cortar, ¿no? Aquí tenemos también un plásmido que ha facilitado bastante el estudio también de ¿no? Es el PGNT Easy. Este es un plásmido en el cual el producto de PCR que se obtiene en el laboratorio se inserta en este plásmido y luego se se cultiva para ver cuál de las bacterias que han sido transformadas contienen el gen del plásmido de interés, ¿no? Aquí este es otro plásmido que también tiene parte de la secuencia de PBR. Este es el PIBI, el PIBI. Y luego tenemos otra colección de plásmidos que son también, acá tenemos el PERCETI, que como ustedes pueden ver acá tiene plásmido del PUC. PUC es el plásmido de la Universidad de California, y tiene también como elemento marcador para seleccionar al antibiótico ampicilina. Pero acá viene un detalle bien interesante, ¿no? Acá tiene un promotor del fago T7, P, promotor del fago T7, RBS es el ribosoma binding site. Recuerdan que cuando les mostré la diapositiva de la expresión de genes, les dije que el RNA mensajero, ¿no?, se transcribe del gen, y luego ese RNA mensajero va al ribosoma para ser transcrito en una proteína, ser copiado, ¿no?, traducido a una proteína. Ese RNA mensajero no sería traducido si no tiene este RBS. ¿Y qué es el RBS? Es el ribosoma binding site, también llamado secuencia Shine-Dalgar, ¿no? Es una secuencia que tiene el RNA mensajero que le permite anclar, que le permite fijarse en el ribosoma. Si ustedes hacen un gen recombinante sin este RBS, no van a lograr eso, o sea, no van a lograr que el RNA mensajero se exprese. Luego viene la primera secuencia, el primer codón de iniciación, que es el ATG. Luego viene una copia de 6 aminoácidos histidina. Tiene el epitopo de enteroquinasa, y aquí tiene el molecular cloning site. Aquí es donde ustedes pueden insertar el gen que a ustedes les interesa, ¿no? Cortan este plásmido ya sea con BAN-H1, o si su gen de interés tiene para clonar con PBU2, cortan con PBU2 y lo insertan. Pero un detalle importante, y por eso que hay las formas PERCETI A, B y C, es que su gen quede en frame. ¿Qué significa en frame? O, si quieren en español, en frame, ¿no? En frame significa de que el gen, al insertarlo en esta región aquí, al colocarlo acá, ¿no?, al colocarlo aquí, tienen ustedes una secuencia que si queda en frame, el ribosoma lo va a traducir en
en una proteína. Pero si no se lo colocan en frame, ¿qué significa frame? Que desde el ribosoma binding site hasta el molecular cloning site, la secuencia que va desde la ATG hasta el molecular cloning site MCS, aquí hay una secuencia, como por decir, no interrumpida. Para que lo entiendan mejor, es como si el párrafo dijera así: todos los días comemos o todos los días tomamos desayuno a las 6 de la mañana. Todos los días tomamos desayuno a las 6 de la mañana. Y esta palabra está insertada desde PT7 hasta MCS. Todos los días tomamos desayuno a las 6 de la mañana. Para que este frame se mantenga, nosotros debemos insertar un gen que diga así. Como estamos, la frase es todos los días tomamos desayuno a las 6 de la mañana. Al cortar, retiramos a las 6 de la mañana. Pero eso no nos hace falta, porque al cortar nuestro gen tiene la secuencia a las 6 de la mañana. Entonces, al insertarlo, completamos y continúa el frame a las 6, todos los días a las 6 de la mañana. ¿Ok? Bien, ese es un PERCETI. Este es el PERCETI de las primeras versiones, y este es el PERCETI ya de las últimas generaciones, que, como ustedes están viendo, tiene incorporado la GFP. ¿Y qué es la GFP? Es el gen de la proteína verde fluorescente, que es la que permite detectar que la bacteria es transformada y que contiene o no contiene el gen activo de la GFP. Aquí, yo como les dije, este es otro plásmido, también es el plásmido de la Universidad de California, PUC 18, la versión 18-19, ¿no? Entonces acá tenemos el gen de selección para la ampicilina, ¿no? Y aquí donde podemos colocar los genes de interés, ¿no? Que es MCS, Molecular Cloning Site, ¿no? Entonces aquí, cuando el gen está entero, cuando todo este PUC está entero, la bacteria que es transformada con este plásmido será de un color azul. O sea, si nosotros transformamos una bacteria con este plásmido, la bacteria transformada con este plásmido tendrá un color azul. Pero si logramos insertar acá el gen de interés que queremos que exprese este plásmido o esta bacteria, la bacteria tendrá un color blanquecino. Entonces, por eso es que la técnica que se usa en esta estrategia se llama colonias blue-white. Blue-white porque las blue no interesan, pero las blancas, esas sí son las que interesan porque tienen el gen que nosotros estamos insertando. Aquí, a manera ya de un resumen, lo que debe llevar mínimo un plásmido de expresión es un promotor, su gen de interés, el antibiótico para seleccionar, ¿no? Y el origen de replicación del plásmido. Pues origen de replicación del plásmido, el promotor, su gen de interés y el antibiótico. Este antibiótico, ¿por quién puede ser reemplazado? ¿Se recuerda? Este antibiótico puede ser reemplazado por la GFP. Si nosotros transformáramos una bacteria con un plásmido que tiene promotor, el gen de interés y la GFP truncada, diremos que hemos insertado un gen con, hemos insertado un plásmido con el gen de nuestro interés. Pero si al hacer el screen, al hacer la búsqueda de la bacteria en la placa, encontramos que todas son verdes fluorescentes, ¿qué podemos decir? Que no hemos logrado colocar aquí el gen de interés, porque la GFP reemplaza al antibiótico. Si nosotros usamos antibióticos, seleccionamos, por ejemplo, si la bacteria es resistente a ampicilina, a kanamicina, tetraciclina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto de la expresión de proteínas, expresión de genes, ha llevado a algo que es todo un negocio y muy rentable, ¿no? Las compañías en el mundo que se dedican como Novagene acá, como ustedes están viendo, ya tiene se han especializado, pues, que la cantidad ahorita será, pues, en el catálogo como 10.000
10.000 plásmidos en stock para que usted pueda seleccionar el plásmido más adecuado, perdón, el plásmido adecuado para que exprese el gen de interés de usted. Entonces, acá tienen, por ejemplo, información para coexpresión en E. coli de proteínas. O sea, coexpresión, ¿qué significa coexpresión? Que ya no solamente expresan un gen, sino expresan 2 genes. Coexpresan porque un gen, una proteína, se complementa con otra, puede estar formando dímeros, ¿no? Y enhance es la coexpresión mejorada, ¿no? A veces hay dificultades para expresar proteínas, y aquí Innovation de Novagene les ofrece una versión de cepas de coli y plásmidos en los cuales ustedes puedan coexpresar, ¿no?, la proteína en forma mejorada, y en E. coli, ¿no? En E. coli. Y aquí tenemos el resultado de esa coexpresión, ¿ve? Aquí la cantidad de plásmidos DUE es doble, ¿no? O sea, son plásmidos que expresan dos proteínas. Bueno, acá se están analizando todo un paquete de proteínas, en verdad, en este trabajo, ¿no? Tenemos también la colección de parte de la colección de plásmidos DUE. Ahí siempre el folleto de Novagene, en estos plásmidos PT que expresan coli, dan toda la versión teórica de cómo funciona el plásmido para que se exprese la proteína, ¿no? En este caso el plásmido es PT. Y como les estaba diciendo, ¿no?, aquí tienen la cepa BL21, ¿no?, sus características, sus derivados y sus características claves. Características claves, si ustedes quieren un plásmido en particular, van al catálogo y dicen, quiero un origami 2. ¿Por qué quiero un origami 2? Porque ¿cuáles son sus resistencia a antibióticos? Resistente a streptomicina y tetraciclina. ¿Tiene disponibles células competentes? Sí, las tiene disponibles. Disponible como stock de glicerol, no tiene stock de glicerol. Un derivado de esta origami 2 es la cepa K12. Y aquí está toda la genética de que les interesa a ustedes para, ¿no? Facilita los puentes disulfuro, ¿no? Y es sensible a cannabicina. Aquí estoy presentándole los plásmidos más usados. Rosetta, ¿no?, la cepa Rosetta, la cepa origami, yo trabajé con las dos, ¿no? Y con BL21, que supongo la gran mayoría ya de jóvenes han conocido esta cepa BL21, ¿no? Muy generosa para producir, ¿no? Y también ya están produciendo cepas más bien, ¿ven? Sigue la colección de plásmidos y ahí las características que ustedes pueden ver para seleccionar sus cepas. Aquí, por ejemplo, si usted quiere una cola de Histag, como le mencioné en el esquema general, Histag es por así, una etiqueta de histidina que le permite localizar mejor a la proteína, ¿no? Ahí está, Histag. Histag es histidina, ¿no? Y tag es como bandera, cola, una etiqueta de histidina, ¿no? O sea, cuando ustedes producen la proteína de su interés, colocan el gen de interés en el plásmido, expresan el gen de interés, se produce una proteína que tiene una etiqueta. Esa etiqueta es 6, aquí está, 6, una cola de 6 histidinas que las permiten a ustedes incluso purificar por columna de afinidad, ¿no? Entonces tienen toda una colección de plásmidos, ¿eh? Plásmido PT 28, 24, ¿no? Es impresionante la cantidad de plásmidos y la facilidad con que hoy día hay para expresar, ¿no? Y aquí está como una orientación, ¿eh? Bueno, este es por parte de MBL, que la característica del vector, ¿no?, qué promotor es el que tiene para que lo copie la RNA polimerasa,
El antibiótico de selección, lo que les decía, etiquetas, ¿no? Acá, por ejemplo, el paltero no tiene ninguna, pero PVAD tiene histidina en el extremo amino, y PVAD-MIC tiene histidina en el extremo carboxilo. Si se extiende por una proteasa, PVAD ninguna, pero PVAD-GIS sí tiene como a enteroquinasa como la proteasa que lo va a liberar. El origen de este plásmido es PUC, ¿no? Y el proveedor, el que le vende este plásmido, es Invitrogen, el que le proporciona el plásmido, ¿no? Bueno, ahí tienen una secuencia ya pensando en el laboratorio, en lo que usted quiere hacer como tesis o como trabajo de investigación. Acá tenemos. Este es el plásmido, ¿no es cierto? Aquí está el promotor. Si no hay promotor, no hay expresión de gen. La RNA polimerasa no copia su gen. Aquí está su gen de interés y el antibiótico de selección. Entonces, lo que tiene que hacer es transformar esta bacteria con este plásmido. En otras palabras, hacer que este plásmido entre a la bacteria, a la E. coli. Y para eso hay dos procedimientos, el shock quimio-osmótico y la electroporación. En los laboratorios de alta tecnología, en los laboratorios donde se hace mucha ciencia, se utiliza más la electroporación, y el shock quimio-osmótico son para los laboratorios que tienen pocos recursos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este plásmido ha entrado a la bacteria y que la bacteria está expresando este plásmido porque la bacteria expresa una proteína. Y si esa proteína es una enzima, la detectamos por su actividad de la enzima. Por ejemplo, si la enzima es una amilasa, ¿no? Entonces hacemos una prueba de almidón, ¿no? Cada colonia de estas es analizada. Acá se pone almidón en cada pocito, y de cada colonia se saca con un palillo mondadientes estéril un poco de colonia y se pone en cada pozo. Aquí, donde dé una coloración, ustedes conocen, donde dé una coloración azul, indicará de que el almidón no ha sido degradado. Eso quiere decir que la colonia no está expresando la proteína, la enzima. Pero donde hay decoloración, como son en estos casos, entonces sí hay decoloración, significa de que hay enzima. Hay enzima, el gen se está expresando. No hay enzima, el almidón mantiene su color. Aquí hay un color raro. Entonces tenemos dos tipos de colonias acá. Una que lo degrada el almidón completamente, pero hay otra que lo degrada incompleto, ¿no? O sea, no lo llega a degradar por completo. Deja una cola, por eso es que no es ese color medio morado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender de que haya mucha o poca proteína? De cuántos plásmidos logré ingresar y cuántos estos se duplican o se multiplican en la bacteria, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que una cantidad enorme de plásmidos han entrado, y lógico, pues si se entran 1000, 2000 plásmidos, habrá 2000 enzimas que se produzcan, ¿no? Pero si también ingresan pocos plásmidos o la bacteria ofrece resistencia para que ingresen pocos plásmidos, ingresarán 4 o 5, y la intensidad del color que vemos acá también irá acorde con ese ingreso de color, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya aquí como les decía, este es el PGT, que es un plásmido cuando uno no tiene seguridad de que si su gen tiene o no este lugar para dónde colocar, o sea, dónde colocarlo el plásmido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el gen producto de la PCR, se coloca en este plásmido PGT, y luego se busca, ya sea en el extremo T7 o en el extremo SP6, una enzima restrictiva que permita cortar el gen y sacarlo para colocarlo aquí donde dice su gen de interés, ¿no? Colocarlo acá. Entonces hay que buscar
la enzima adecuada, ¿no? Muy bien, les estaba diciendo, aquí antes les decía que el ingreso para transformar, para introducir este plásmido, se usa el shock quimiosmótico o la electroporación. Y les decía que en los laboratorios más sofisticados se emplea la electroporación. Y aquí tenemos dos electroporadores, ¿no? Dos diseños de electroporadores. ¿Y qué es el electroporador? El electroporador no es otra cosa que un equipo que produce una descarga eléctrica aquí en esta celda. Esta es una celda donde el espacio que estoy acá señalando más o menos ocupa 80 a 60 microlitros de agua, literalmente solamente agua. Y los que están a los costados son los electrodos. Entonces, cuando colocamos las bacterias, como las bacterias y el plásmido que queremos ingresar, colocamos acá las bacterias llamadas células competentes, ¿no? Y el plásmido. Y luego esto lo llevamos al electroporador para que se produzca la descarga, como está acá, ¿no? Como está acá señalado, ¿ve? Acá está, esta es la tapa, la cubeta, ¿no? Los contactos eléctricos y las células, acá las células de suspensión. Diagrama de los principales componentes de un electroporador. Entonces, la descarga eléctrica, que es de casi 10.000 voltios, es muy breve, ¿no? De casi 3, 5 milisegundos. Y durante ese periodo se produce como un shock en la pared de la bacteria que permite la formación de poros por donde ingresa el plásmido, ¿no? O sea, en otras palabras, este shock eléctrico en el electroporador es para generar poros que faciliten el ingreso del plásmido. Y ahí tenemos las bacterias, ¿no? Ahí tenemos bacterias, lo que les decía. Aquí se ha transformado bacterias que está con chisgal, con un colorante, ¿no? Estas no son de interés porque estas no tienen el plásmido con el inserto, pero estas sí. Esta sí. Esta sí. Muy bien, aquí a cuenta más o menos de recordarles que nosotros expresamos funcionalmente la amilasa de Anopheles meros en el sistema de baculovirus. Ya aquí no se usa el sistema de E. coli, sino se expresa en el sistema baculovirus, ¿no? Que es el mismo sistema con el que han hecho para la producción de la proteína Spike para la vacuna del SARS-CoV, ¿no? Entonces acá lo que se ha expresado es la amilasa, que esta amilasa más o menos hasta mediados del 90 se tenía, ya el profesor Hick, que es un canadiense que estudió el genoma de Anopheles merus, ustedes entenderán por qué, porque este bichito está involucrado en uno de los problemas mundiales de salud. Entonces querían estudiar los hábitos alimentarios en lo que concierne a su fuente de carbohidratos. Y muchos científicos defendían la tesis, ¿no?, de que el Anopheles no degradaba el almidón porque no tenía la amilasa, no tenía amilasa. Entonces, cuando el profesor Hick y su grupo descubren en el genoma de Anopheles que sí había una secuencia de amilasa, entonces, desde ese momento, varios laboratorios intentaron expresar la amilasa en el laboratorio, pero no lo consiguieron. Nosotros también, en un primer momento, intentamos expresar la amilasa en coli, pero no obtuvimos ningún resultado positivo. Entonces pasamos a expresarla en el sistema baculovirus, y aquí sí la expresamos, ¿no?, en el sistema baculovirus. Y aquí tenemos, estas son las proteínas, ¿no?, y este es el patrón. Estas son proteínas, problemas, o sea, donde se ha transformado, y este es el patrón de referencia. Aquí tenemos una proteína SDS-PAGE que confirma es de este bicho que ataca al frijol, y esta es la de Anopheles. Cuando se hizo el Western blot se vio que habían dos formas, o sea, dos isoformas de la amilasa esta es de
Ay, me olvido el nombre del gorgojo del frijol. Entonces, estos datos confirmaban que la enzima sí será expresada, ¿no? Y aquí tenemos algo muy interesante. Esta enzima que están viendo ustedes aquí, y esta, en el SDS-Page, en el análisis SDS-Page, decimos que es la misma, que es ambas sabrotes, así se llama el bicho, sabrotes sulfachatos. Que la amilasa de sabrotes tiene el mismo peso que la de anófeles, ¿no? Pero cuando hicimos el Western blot nos encontramos que había una isoforma que era abundante, pero que era en poca cantidad que se generaba, ¿no? Entonces, estas dos amilasas deberían dar el mismo patrón de degradación. En otras palabras, si nosotros hacemos esta pruebita acá, ¿no? Donde si colocamos acá almidón y colocamos células que producen amilasa y encontramos estos resultados, esto se llama digestión incompleta del almidón y esta es digestión total. Aquí ya no hay almidón, acá hay almidón y aquí aún hay almidón. Pero estas enzimas, por más que se les ponga 8 horas, 4 horas, 2 horas, 24 horas, 48 horas, nunca van a degradar al almidón completamente. La pregunta era ¿por qué? Hasta cierto punto, cuando avanzábamos en la investigación, no creíamos en este resultado. Pensábamos que algo habíamos hecho equivocado. Pero cuando llegamos a este patrón cromatográfico, fue impresionante. Acá tenemos, primeramente es un cromatograma de la actividad de la alfa-amilasa, ¿no? Sobre el almidón. Y aquí tenemos el producto que es glucosa y este es maltosa. Y este es el producto de la alfa-amilasa de sabrotes sulfachatos. Cuando sabrotes sulfachatos degrada el almidón, produce glucosa, maltosa y oligosacáridos. Este es un control negativo, o sea, no hay nada. Y estas son dos muestras procedentes de cepas transformadas con el gen de Anopheles merus. Como ustedes pueden ver, la amilasa de Anopheles merus produce poca glucosa, casi nada de maltosa, pero muchos oligosacáridos. Estos oligosacáridos son los responsables de ese color morado que ustedes han visto arriba, que se ve. Estas son amilodextrinas que se producen, y entonces la pregunta es ¿por qué una enzima que aparentemente está con todos sus motifs, con todas sus regiones conservadas, que tiene la secuencia de una amilasa, no degrada por completo el almidón? O sea, había que hacerle la estructura ya terciaria, producir más cantidad de la enzima y llevar la estructura a la estructura 3D, o sea, cristalizarla para resolver su estructura y resolver ya en lo más profundo por qué razón es que esta alfa-amilasa de Anopheles merus no degrada por completo al almidón. Y ahí tenemos el sistema de expresión de baculovirus, también que como les decía antes, todo ahora en lo que es expresión de genes, genoma, todo lo que es estas áreas está tan tecnificado que le venden kits, le venden todos los reactivos de última generación para estudiar. Entonces ahí tenemos la marcha para expresar un plásmido en el sistema de baculovirus, ¿no? Y todo termina en la expresión de la proteína. Entonces se produce la proteína. ¿Cuál es la proteína que buscamos? Alfa-amilasa. ¿Cómo sabemos que se está expresando? Hacemos el test del almidón. Si sacamos una alícuota de toda esta marcha, al finalizar esta marcha, si creemos que estamos expresando la proteína, para este caso la alfa-amilasa, entonces debe degradar al almidón. Si colocamos el almidón y la alfa-amilasa y se degrada por completo, no hay color azul. Pero si hay un color ligeramente morado, estamos ante la alfa-amilasa de Anopheles merus. Entonces, lo que habría que hacer es obtener una cantidad razonable, ¿no? Estamos hablando de más o menos
un miligramo de proteína para llevarla a la cristalización, ¿no? Aunque ahora ya me comentaban Diego Leonardo, quien también estudió y ha hecho su doctorado en Sao Carlos, en Brasil, me comentaba que un miligramo de proteína era suficiente para resolver la estructura 3D de la proteína, ¿no? Aquí tenemos la secuencia ya en sí de lo que es cómo armar el plásmido, así como les mostré antes el plásmido para coli. Este es el plásmido. Acá hay una parte que se hace en coli, todo esto, la inserción del plásmido y la obtención del plásmido recombinante grande, se hace en coli, pero luego se inserta directo ya a las células del insecto, en este caso de Spodoptera, ¿no? Y aquí es donde la región del báculo que ha incorporado al gen recombinante es expresado y podemos cosechar proteína ya recombinante expresada por el sistema baculovirus, ¿no? Si queremos expresarlo en baculovirus. Y también Invitrogen le vende el kit de expresión de Pichia. Es otro sistema de expresión, ¿no? Les he hablado de la expresión de coli, la expresión en baculovirus y la expresión en Pichia también puede hacerse, ¿no? Para las proteínas, básicamente de eucariotes, es recomendable Pichia y baculovirus, ¿no? Aún así, a algunos les gusta invertir un tiempo razonable en expresar en coli, a pesar que no es aconsejable expresar en coli las proteínas de eucariotes. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla, ¿no? Coli es una bacteria, un procariote, y las proteínas de eucariote mayormente tienen modificaciones post-traduccionales, de tal suerte que cuando coli expresa la proteína, no le hace las modificaciones post-traduccionales. En otras palabras, no, las puede expresar, pero sin actividad. Por eso es que han aparecido, como les he mostrado, miles de versiones de bacterias que justamente hacen lo que no pueden hacer todas las bacterias, las modificaciones post-traduccionales o post-transcripcionales, ¿no? Aquí tenemos la expresión en Pichia. Este es el plásmido de expresión en Pichia, ¿no? Y aquí es donde se coloca su gen de interés. El gen de interés. Y aquí tenemos otro plásmido. Pues este es cuando hay un péptido señal. Aquí está. Y aquí es cuando, o en otras palabras, cuando la proteína que queremos expresarla en el sobrenadante del medio de cultivo, o aquí cuando la queremos expresar dentro de la levadura, ¿no? En este caso de la Pichia. También, otro plásmido. Yo trabajé con los dos, con este y con 9. Y quería contarles a manera ya de experiencia que tuvimos en el laboratorio. Es la tesis de licenciado en microbiología de Enrique Edgar Chonto, quien optimizó el medio de cultivo, o sea, respondió cuál es el mejor medio para expresar GFP en coli, cuál es la mejor temperatura para expresar GFP en coli, cuál es el mejor pH o el pH óptimo, cuál es la concentración óptima del inductor, cuál es la concentración óptima, cuál es el tiempo óptimo para expresar la proteína verde fluorescente en la Escherichia coli BL21. Recuerden que en la tablita que les mostré había una E. coli BL21DE3, ¿no? Esa fue su tesis doctoral, de la cual yo fui su asesor, y como les mencioné al inicio, que nos sentíamos tristes por el no licenciamiento, porque esta tesis que realizó en nuestra universidad, Edgar Enrique, es una tesis de nivel y que demuestra que la Pedro produce profesionales de alto nivel académico, científico, ¿no? Aquí, este es el plásmido con el que trabajó Edgar Enrique. Es el plásmido PGLO, ¿no? Y aquí está como insertado, como ustedes ven, GFP. Si se coloca aquí un gen, se pierde la secuencia y la proteína no se expresa. Pero nosotros insertamos acá, aquí. Ahí tenemos la purificación de la proteína, ¿no?
el proceso es una cromatografía de interacción hidrofóbica, también algunos lo conocen como HIC. Aquí estamos purificando la proteína y aquí está viéndose el producto, ¿no? Esta flechita indica que sí se ha purificado la proteína, y aquí cuando es purificada por HIC, ¿ve? Sale purita la proteína. Y aquí es qué medio, ¿no? Pasos de la purificación del marcador de peso y el proceso de purificación, ¿no? Ya. Aquí está, ahora sí, aquí está con diferentes medios de cultivos, ¿no? Se utilizó Luria Bertani, caldo nutritivo, el medio hidrolizado de soya no ultrafiltrado, medio hidrolizado de huevo ultrafiltrado, medio hidrolizado de soya autoclavado y medio hidrolizado de huevo autoclavado, ¿no? Ustedes pueden indicar cuál es para ustedes el que más, el que mejor produjo el rendimiento, ¿no? Aquí tenemos la concentración de arabinosa, ¿no? Acá 2 milimolar fue suficiente para sacar una gran cantidad de la proteína, ¿no? No fue necesario 10 ni 40, ¿no? Ustedes se dan cuenta que mientras más inductor se le pone, menos proteína es la que se produce, ¿no? Con 2 fue suficiente, ¿no? Y ahora, esto es lo que yo les estaba indicando, la coexpresión con vectores duet, ¿no? O sea, ya no se expresa solamente un gen, sino se expresan 2 genes de los que se sospecha que forman dímeros o forman parte de un complejo proteico, ¿no? Ahí está los parámetros de expresión dual. Muchas gracias. Siempre acá está un sello de marca de la ponencia. Muy bien, eso es lo que quería comunicarles hoy día, y dando como inicio al programa de Biología Sin Fronteras. Y si no hay alguna pregunta, como decía Luis Alberto, la pueden hacer las preguntas por el chat, porque tenemos un poco de dificultad para escucharlos a ustedes, ¿no? Pero sí podemos leer su pregunta en el chat y responderles. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entiendo todo lo que les hablé. Muchas gracias. No se olviden, les invito para la próxima semana. Creo que alguien está enviando. Sí. El colega Eli Giancarlo dice: amigo, gracias por la ponencia. Yo sí tengo una, por favor. Sí. Por favor, Eric, escríbelo, porque no los puedo escuchar, pero sí puedo leer hay un poco de falla en el acto, pero sí puedo leer sus mensajes. Si pudieran escribirlos en el chat, los leo. Bueno, lo que debo entender es cuál es el mejor sistema de expresión de proteínas para proteínas eucariotas o en eucariotas. Sí, yo olvidé, no mencioné porque no lo he trabajado, que también hay sistemas de expresión de células de mamífero, ¿no? Hay expresión de células de mamífero, también hay expresión de células de plantas, ¿no? Y en plantas no hay un modelo, o sea, no hay como así por decir coli que sirve para expresar literalmente cualquier proteína que ustedes quieran expresar, la pueden expresar en coli, ¿no? Pero en plantas no se puede ver. En eucariotes, yo al menos me gusta trabajar con Pichia pastoris, ¿no? Pichia pastoris, porque el rendimiento en Pichia pastoris puede llegar hasta casi 200, 300 miligramos por litro. Mientras que en baculovirus, sinceramente, más propaganda que se le hace al baculovirus
no creo que llegue ni a 10 miligramos por litro, ¿no? Y las condiciones también son un poco más caras, la expresión en cuerpo, ¿no? El sistema siempre hay que estar alimentándolo con BCA, que es carito, ¿no? Sí, sí. Ah, para expresar las proteínas humanas, sí, claro. O, sí, puede ser baculovirus o, como decía, también hay expresión de células de mamífero, ¿no? Sí, yo no tengo nada de experiencia en expresión de proteínas de mamífero, pero sí conozco que hay muchas proteínas humanas que están expresadas en el sistema de Pick. Ahora, es interesante también, y que les comenta esto, ¿no? Si ustedes van a un laboratorio donde trabajan con pica, es difícil que ustedes les digan a ese laboratorio podría trabajar con baculovirus, ¿no? Porque ya están acostumbrados, ya están adaptados, todas sus metodologías se han adaptado para hacerlo en pique. Y yo he tenido la suerte en mi tesis doctoral, ustedes habrán comprendido por qué. En mi tesis doctoral que trabajé con los tres sistemas. Yo he trabajado con la Escherichia coli, con el sistema de baculovirus y con el sistema de Pica pastores. ¿Por qué? Porque lo intenté en E. coli y la proteína se expresaba pero sin actividad. Lo intenté en Pica y lo busqué también por Western blot y la proteína no se expresaba. Y fue en el sistema baculovirus donde la logré expresar y mostrar los resultados que les he mostrado, ¿no? Primeramente, la degradación parcial de la litona, y segundo, el cromatograma que les he mostrado de que la, la amilasa de anófeles sí se produce, sí se transcribe, pero habría que elucidar por qué razón, teniendo todo completo, toda su secuencia completa, o sea, es una amilasa que nadie duda de ella, pero cuando se ve la actividad, cuando se hace el test de almidón, no da el patrón típico de degradación. Es un caso bien interesante, porque ustedes no sé si conocen de que los insectos, en una parte de la evolución, estos insectos sufrieron una gran mutación, provocó que, que produjo una inversión de uno de los brazos del cromosoma que produjo todas las alteraciones y adaptaciones que conocemos de los dípteros, ¿no? Sí, no sé si con eso, Eric, satisface tu inquietud. Si no hay más preguntas. Belén del Carmen dice, buenas tardes, en base a tu experiencia, ¿cuál fue el sistema más sencillo de usar a pesar de la dificultad de la expresión? Bueno, siempre Coli va a ser el modelo para, por decir así, para entrenar a un joven o para entrenar a jóvenes como ustedes. Coli siempre va a ser un buen modelo. Y es interesante porque se pueden expresar varias proteínas, ¿no? Pero para que tengan una idea, fue en 1998 en que estaba yo en Sao Paulo, en Brasil, y a pesar de en ese momento que ya se disponía del backline, estaba empezando el PubMed, eh, muchos investigadores no conocían la PCR directa de colonia de coli, que es una herramienta fabulosa, ¿no? Porque no hay por qué purificar DNA, sino directo de la colonia con un palillo gradiente, se saca un poco de colonia y se puede obtener la PCR para probar de que se ha insertado un gen, ¿no? Pero sin embargo, casi nadie conocía, ¿no? Y después, cuando yo regresé acá al Perú, en el año 2010 o 2012, trabajando con algunos colegas también, ellos purificaban DNA de la bacteria para hacer PCR. Yo les decía, pero no es necesario, porque comprar un kit para purificar DNA es un poquito, es gastar plata por las puras, ¿no? Bien.
Sí, claro, sí, creo, gracias Belén, creo que ya contesté su pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco por su atención. Nuevamente les invito para la próxima semana que vamos a tener una bonita conferencia, una bonita charla sobre las bases moleculares de las vacunas para SARS-CoV-2. A propósito, también quería decirles de que la facultad siempre está siempre en todo momento liderando el conocimiento en la biología en la región. A propósito de la pandemia, nosotros organizamos el primer encuentro científico biomédico que albergó a más de 300 participantes y donde se dio conocimiento y también se advirtió a la comunidad de algunos riesgos. Yo recuerdo mucho al epidemiólogo, infectólogo que advirtió de que venía una segunda ola de COVID, y todos tuvieron palabras, expresiones altamente irreproducibles, no tomando en cuenta lo que se decía. Y en segundo lugar, César Peña en ese momento ya nos dio nos da un adelanto de lo que sería la vacuna para el COVID. Entonces, de tal suerte que nosotros siempre hemos estado atentos, como dije al comienzo, ¿por qué surge Biología Sin Fronteras? Porque la sociedad reclama de la universidad un papel gravitante en su desarrollo, en su salud, en su nutrición, en su desarrollo social, etcétera, etcétera. Y la universidad responde. Yo, al menos en lo que es en biología, la Universidad Pedro Luis Gallo está respondiendo, y tenemos profesionales, incluso hoy día ya también hay un profesor que está liderando las pruebas moleculares para SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien, no hay más preguntas, no los aburro, y les doy un fuerte abrazo y una bienvenida a Biología Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Gracias.